Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2 en punto de la tarde. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción de Noticias Monumental, inmersos ya completamente en la cobertura electoral de las elecciones municipales. Arrancábamos el martes con la visita del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado, aquí en Matices. Una entrevista muy interesante tuvimos el martes sobre las aspiraciones que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones con las elecciones municipales. Ayer tuvimos a los analistas del Estado de la Nación. Yo me atrevo a decir que son de las personas más preparadas en Costa Rica, quienes trabajan en el Estado de la Nación, y nos dieron un panorama muy rico sobre la diversidad cantonal que hay en Costa Rica. Hoy tendremos el análisis político de este tema, es decir, lo vamos a ver desde otro prisma, que es los retos que enfrentan los partidos políticos, la cercanía con los habitantes, el balance de fuerzas a nivel nacional, cuánto significa en materia electoral. ¿Qué es más importante, ganar una alcaldía municipal? Bueno, ganar la mayoría de alcaldías municipales o ganar la presidencia de la República. En otros países, como en Argentina lo decíamos, donde es más importante, por supuesto, ganar la presidencial, por ejemplo, el grupo de Cristina Fernández estaba deseando quedarse con Buenos Aires, porque ahí se resguardaban, digamos, y era el escaño anterior a la presidencia de la República. Yo no creo que en Costa Rica sean los alcaldes el escaño anterior a la presidencia de la República, pero será un análisis muy interesante. Ya casi les vamos a presentar a nuestro invitado. Isel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Randall, muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando y nos seguirá más adelante por Canal 2. Bueno, nada está escrito tampoco, nunca puede saber qué va a pasar a futuro. Sí, bueno, sí. Pero hasta el momento sí, no hay nada que compruebe esta parte. Hasta el momento no hay ningún presidente que haya sido alcalde de la capital. No. ¿Y el que lo intentó? Sí hay presidentes que han sido diputados, por ejemplo, pero no presidentes que hayan sido alcaldes. Y el que lo intentó no le fue muy bien con Liberación Nacional. El que lo intentó podría seguir intentándolo, porque es probable que siga pensando en eso. No creo, el que lo intentó, creo que si gana la alcaldía se va a quedar en la alcaldía. Habría que ver. Pero bueno, eso es tema, eso es arena. La historia de la política. Sí, eso es arena de otro costal. Igual mañana arrancamos ya los debates. Mañana de 11 a 1, de 11 de la mañana a 1 de la tarde será el debate de presidentes de partidos políticos. El debate de presidentes de partidos políticos en esta cabina de 11 a 1 de la mañana. Enfrentarán los retos que les ponga Noticia Monumental, además. Así es. Sigue un formato muy parecido a los debates para las elecciones municipales. ¿Se acuerda aquello de examen final tan divertido que era? Yo sé que es su sección favorita. Sí, es mi sección favorita. Ya tengo redactadas unas que otras. Sí. De 11 de la mañana a 1 de la tarde. Gracias, Fede, que me corrigió a la distancia. Dije de 11 de la mañana a 1 de la mañana. No, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, pero bueno, si ella quiere podemos hacer un debate más largo, eso serían como 14 horas de debate. Bueno, sí, el examen final, yo me divertía mucho cuando pasaba a la cabina, venía a moderar el debate y veía a todos los candidatos a diputados estudiándose ahí el código electoral y los datos de la provincia. ¿Quién fue la que me dijo un día de esos? Carla Prendas. Sí, Carla Prendas, que en el debate a candidatos por la provincia de Punta Arenas vino Carla Prendas y la pusimos una de las preguntas era algo relacionado al cantón de Punta Arenas, a la provincia de Punta Arenas, y al final le dijimos, ¿usted conoce la estrofa del himno nacional? ¿Nos podría cantar una estrofa del himno nacional? El himno de Punta Arenas, sí. Sí, y un día de estos me dijo que vino a Matices. Sí, la última vez que vino a Matices. Me dijo, vea, desde ese día me aprendí el himno de Punta Arenas y nunca más se me va a olvidar. Es que, vea, mucha gente decía, pero es que eso no determina muchas cosas, por ejemplo, un diputado, pero le pongo un ejemplo directamente. Si era un diputado de uno de los partidos que estaba proponiendo
sus planes de gobierno, dentro de sus planes de gobierno, crear empleo o abrir empleo para la población joven, y usted le hace una pregunta direccionada a eso y al final le pregunta si algo relacionado con los ninis, por ejemplo, con la gente que ni estudia ni trabaja, para muchos el término está mal empleado, pero así es como se les conoce, y no sabe algún dato específico sobre este sector de la población, entonces de ahí hay una propuesta mal enfocada, porque usted para trabajar sobre algo tiene que conocer la base, y la base son los números que hay en eso, ¿verdad? Sí, de hecho... O alguien que tal vez pretendía, porque eso también nos pasó, de hecho con los candidatos a diputados, que tal vez, iban a llegar a la Asamblea Legislativa, pero no sabía cuántas comisiones con potestad plena legislativa habían. Entonces, si usted tiene una meta, usted tiene que saber qué hay en torno a esa meta. Claro, porque de hecho yo recuerdo entre los eventos más importantes de los debates y más curiosos, voy a omitir los nombres, pero había aquí una vez en el primer debate, en el de Limón, un candidato a diputado, que recuerdo que le preguntamos: ¿y usted por qué quiere ser diputado? Dijo: bueno, porque yo tengo el mejor conocimiento, tengo la preparación, llevo muchos años trabajando en la Asamblea Legislativa. Y después le preguntamos cuántas comisiones especiales habían y no tuve idea. Sí. Después, con ese de los o al menos que mencionara 3, recuerdo a uno también, mencione el nombre de 3 comisiones especiales que hay en la Asamblea Legislativa. Ese está en la Asamblea Legislativa y como diputado. Sí, claro. Después, en otro debate que creo que fue de Heredia, y creo que esa persona no llegó como diputado, que era el de los ninis que no, sí, era de Alajuela, y sí llegó a ¿Sí llegó? Diputado. ¿Era de Alajuela? Sí, señor. Si no era de Heredia, bueno. Sí. Ese diputado le dijimos, me acuerdo como si fuera una foto de ese debate, como si fuera una foto, no, como si fuera un video de ese debate. Me acuerdo que le dije: en Costa Rica hay, no me acuerdo el dato, eso sí, digamos 19,000 ninis, es decir, gente que ni estudia ni trabaja. ¿Cuál es la propuesta de su partido para generar empleo en la provincia de Alajuela? Y me dijo: no sé qué son ninis. Entonces le volví a decir: escúcheme con cuidado. En Costa Rica hay 19,000 ninis, es decir, gente que ni estudia ni trabaja. Las cifras reales son como 200 y resto de 1,000. Sí, bueno, usted estaba poniendo un ejemplo hipotético con los números. Y le dije: dígame cuáles son las propuestas de su partido. Paso, porque no sé qué son ninis. No, pero bueno. Pero le fue muy bien, ahí está en la Asamblea Legislativa. Sí. El señor Bueno, diputado. Probablemente ya aprendió que son ninis. Recuerdo otra también. ¿Cuál? Uno de los candidatos, yo creo que de hecho esta persona no está en este momento, al final no logró una diputación, de accesibilidad sin exclusión, yo creo. Sí, de Punta Arenas. Sí, que le preguntamos cuáles eran las propuestas para las personas con alguna discapacidad, y cuando le preguntamos cuál era la cifra de personas con alguna discapacidad que hay en la provincia, no sabía. No tenía idea, sí, pasó hablando de las personas con discapacidad de Punta Arenas. Pero bueno, esas son respuestas poco acertadas en el debate, en los debates, que seguramente, estoy seguro, veremos también algunas, aunque esperemos que la mayoría de los candidatos estén muy preparados para venir a enfrentar los debates. No en todos los debates habrá todas las secciones, iremos variando esas secciones. Vamos a ir variando porque lo vamos a adaptar al contexto de cada cantón, sí, y también a la cantidad de participantes que hay. Iremos variando también, estaremos variando también la moderación de los debates. Yo voy a estar en algunos como director del noticiero, en algunos otros va a estar Isel, en algunos va a estar nuestro compañero Esteban Arone, y en algunos estará Pablo Guzmán, el director de Deportes Monumental, que durante mucho tiempo cubrió política aquí en Noticias, y había dejado a Febe de última porque también va a estar Febe, pero no solo va a estar en los debates, sino que está ahorita con nosotros desde el Caribe. Hoy el presidente Solís dio declaraciones, a mí me parecieron importantísimas. Tal vez, voy a decirlo con toda transparencia y con toda humildad, me parecen tal vez el día que yo le he escuchado dar declaraciones más acertadas y más contundentes sobre temas en específico. Febe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Randall, Isel? Para todos también los que nos premian con su sintonía hasta ahora. Yo espero que me toque moderar los debates nada más, pero que no me toquen las preguntas a mí, porque está difícil saber sobre todo eso. Bueno, a usted le puede hacer un examen final. No, mejor dejémoslo ahí, está bien. Yo voy a hacer las preguntas y en el momento también haré los exámenes finales en los debates. Yo puedo redactar las preguntas de ese examen final, Febe. Isel, ¿puedo copiar? Sí, yo. No, pero yo le tengo una pregunta de un examen final. Dígame la fecha de nacimiento de Cecilio, Febe. No, Cecilio, tengo que contar la historia, Randall. Cecilio me dejó abandonada, pero mañana se las cuento a las 6:30 de la mañana. Por favor, Febe. Es probable que Cecilio se enojó porque no lo invitamos a los debates. Sí. Se enojó. Lo que sé es que me mandó un selfie desde Puerto Viejo, que está muy feliz allá, y me dejó a mi botada. Pero bueno, ya mañana les contaré sobre Cecilio. Hoy sí contarles, como decía Randall,
estuvo el presidente en Limón, ya nosotros de hecho vamos camino a la capital porque tenemos que llevarles toda la información que se generó a las 7 de la noche, pero sí contarles que, decía Randall, sí fueron declaraciones muy contundentes, muy firmes en temas importantísimos. El primero de ellos, y me gustaría no solamente contarles yo, sino que también ustedes, tanto Randall como Isel, me den su punto de vista sobre estos temas. El primero fue lo que dijo el presidente sobre esta posición que envía la Caja Costarricense de Seguro Social a la Sala Constitucional, que dice que el decreto para regular fertilización in vitro emitido por el Casa Presidencial, por el gobierno, debe ser declarado inconstitucional. Hoy se le preguntó al presidente sobre este tema, él recordó que la Caja es una institución autónoma, dice que en ningún momento la presidenta ejecutiva, doña María del Rocío Sáenz, él siente que está desacatando pues una orden del gobierno, porque recuerda que hay independencia, y también tiene un punto importante el presidente al decir que esta no es una decisión personal de la presidenta de la Caja, sino de la Junta Directiva, y ratifica y le da un voto de confianza a la presidenta de la Caja en algo que decíamos ayer. Está bien la independencia que tiene esta institución, pero sí que llama la atención que ese puesto, que es de confianza, que él nombró, le dé la espalda, por lo menos como institución, en esto tan importante. Randall, Isel. Bueno, voy a empezar yo y a robarme el campo de Isel y de la cortesía de primero las damas. A mí me parece, te lo dijo hoy en el noticiero, me parece que el presidente ha sido muy estratégico y muy contenido brindando declaraciones, porque en esta situación coyuntural a cualquiera le estallaría el hígado hablando sobre una subalterna suya nombrada por él, que es la presidenta ejecutiva de la Caja. Sin embargo, el presidente ha mantenido la distancia, ha reconocido efectivamente que la Caja Costarricense de Seguro Social tiene independencia, que si él despide a doña María Rocío Sáenz por no estar de acuerdo con él, por Dios, estaría violando toda la independencia de la Caja Costarricense de Seguro Social, y ahí sí se le vendría un problemón gigante. Pero además me parece, Febe, y lo voy a decir transparentemente, yo creo que la asesoría legal de esta administración, a través del director jurídico de Casa Presidencial, que es don Marvin Carvajal, se la ha jugado muy bonito en los temas que a ellos les interesa. En el tema de los vetos salió incólume el gobierno de la República. En el tema de FIF, ahora resulta que el gobierno está del lado de las familias demandantes, si usted lo nota, ¿verdad? Sí, claro. Los abogados de las familias demandantes están muy felices con el gobierno. Desde el momento en que se planteó el decreto, incluso, claro, es una señal. El gobierno sí, llega, claro, como víctima a la Corte Interamericana a decir, bueno, nosotros estamos haciendo lo que podemos, pero es que la Procuraduría y la Caja y la Sala Cuarta. Es muy interesante la estrategia, Febe, y bueno, ahora sí, Isel, ¿qué te parece? Sí, eso demuestra y ilustra mucho el sistema que hay en Costa Rica. Es cierto, está bien, la presidenta ejecutiva de la Caja la nombra el presidente, pero no hay que perder de vista exactamente eso. Es una institución autónoma. Y hay una particularidad, incluso hasta la Sala Constitucional está en este momento en un gran dilema con respecto a lo de la aplicación de la fecundación in vitro. Ya hemos explicado realmente el reto legal que está solucionar esta situación, que por cierto también está dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, Febe. Bueno, Randall, sí, sin duda asertivo y acertado fue el presidente hoy en sus declaraciones, porque no sé si es una estrategia de comunicación. Ya uno podrá preguntar después, el presidente no está apareciendo tanto en público, no está hablando tanto con los medios de comunicación, de hecho lo está haciendo una vez por semana, entonces puede que de esa forma, bueno, el presidente esté mejorando el tema de la comunicación, porque hoy habló de temas importantes. Ayer el gobierno también firma el presidente esta directriz para que no se puedan realizar ni fiestas ni actividades recreativas en instituciones públicas con fondos públicos por el tema y la polémica y el escándalo que generó esta fiesta en Recope, y también este almuerzo que se pretendía hacer en el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA. Ayer se firma esta directriz, hoy se le pregunta al presidente si no fue tardía su decisión. Él dice que no, que desde el principio de la administración se viene haciendo este tipo de cosas, y ojo, Isel, Randa, lo que dice el presidente, que eso lo vamos a desarrollar por supuesto en la noche, dice el presidente que ellos van a negociar todas las cláusulas abusivas y todas las convenciones colectivas que puedan en los 2 años y medio que les queda de gobierno, pero dice el presidente, vamos a hacerlo sin enfado y convenciéndoles a los sindicatos que es lo mejor, pero si no, esto va a ir a los tribunales, y de una vez se los advierte, así de conciso. Randall, Isel. Sí, de hecho, yo te decía también más temprano que a mí me encantaría que en este panorama en el que el presidente está tan claro, hablando por lo menos sobre las convenciones colectivas,
donde dice, no, las estamos renegociando, la de Recope y la de Habdeba, si hay cláusulas abusivas las llevaremos a los tribunales, que en español es la sala cuarta, lo llevaremos a la sala cuarta, ya denunciaron el 107 de la Convención Colectiva de Recope. La cereza en el pastel para mí, de verdad, en un escenario ideal, es que el presidente le ordene, ahí sí, a la presidenta ejecutiva de Recope y a la presidenta ejecutiva de Habdeba, bueno, negociamos públicamente la convención colectiva, públicamente, no en una reunión privada en la oficina de la presidenta ejecutiva o en la oficina del sindicato, sino que salgan semana a semana con un informe de resultados diciéndole a Costa Rica, esta semana negociamos estos primeros 3 artículos, eliminamos el cuarto, y que nos cuenten, el sindicato no quiere, el sindicato sí quiere, el sindicato alega que este es un derecho adquirido, pero la administración se mantiene que no, que sea muy público, porque hasta este instante, lamentablemente, la renegociación de esas convenciones colectivas han sido muy opacas. Y de ahí los resultados que se han dado. Tiene una maquinaria pesada trabajando el gobierno en este aspecto, pero sí va a tener que pensar mucho en cómo va a negociar con los sindicatos y con ese sector social, porque en cualquier parte del mundo, cuando le quita a una persona beneficios adquiridos, cuando le tocan la bolsa, ahí sí que se va a necesitar de bastante comunicación y una estrategia bien fuerte, por lo menos para defender la posición del gobierno, que la verdad es que tiene los argumentos y va bien encaminado. Sí, bueno, ojalá. Sí, Randall, Isel, qué importante ese punto que decían ustedes, el tema de que se haga público, que se publicite lo que se está negociando desde diciembre del año anterior en el caso de Habdeba y Recope, para que todos conozcamos, porque el presidente dice hoy somos el único gobierno que desde 1970 ahora está planteando renegociar estos derechos que se ratificaron en los gobiernos de los diputados de la Liberación Nacional y de Unidad Social Cristiana, que ahora están rasgándose las vestiduras y criticando el tema de estos excesos. Bueno, el presidente hoy se le recordó, y qué bueno que dice él, lo estamos renegociando, estamos buscando cómo evitar esas cláusulas, si es necesario llevarlas a la sala cuarta, como lo hizo ayer Recope, pero bueno, que sea más público para que todos sepamos lo que está haciendo. Y es que no hay que ser mezquinos, cuando el presidente falla en temas de comunicación, falla en ser asertivo con sus declaraciones, lo criticamos fuerte en estos micrófonos, pero también hoy hay que reconocerle, porque hoy un tema clave, hoy el presidente le pone un ultimátum al Ministerio de Obras Públicas y Transportes en proyectos importantes, como es el tema de la carretera San José-San Ramón, que por dicha hoy ya la Contraloría le da luz verde para que el MOB pueda hacer la contratación, pero le da un ultimátum también en el tema de la platina, que es el dolor de cabeza de muchos costarricenses, y este extracto sí me gustaría que lo escucháramos, compartirlos no solamente con ustedes, compañeros, sino con todos que nos sintonizan a esta hora, de las palabras que dijo el presidente, a ver si me ayudan ahí en cabina, nada más sobre el tema del ministerio. Aquí estamos para buscar soluciones a cada problema que se presente. No quiero excusas, quiero ideas, y las tienen, y buenas, y vamos a salir adelante con esos proyectos. Este país no solamente lo demanda, puede hacerlo, y quiero que no haya ninguna duda, ninguna, de mi involucramiento personal en esto. Vamos a hacer todo lo que sea necesario y un poco más para que estas rutas sean efectivamente construidas, y en esta administración principalmente haremos todo lo que podamos para que ello ocurra. Ojalá para terminar las que se puedan o los tramos que se puedan. Eso lo vamos a ver después, dependiendo de los diseños. Pero ratifico la voluntad del Poder Ejecutivo de hacerlo. Agradezco a la Contraloría General de la República el que haya ya dado este primer refrendo. Hay otro pendiente para la Ruta 32, que estoy seguro también se producirá en los próximos días. Ha habido una solicitud de la Contraloría para que se amplíe la información respecto del puente de la Platina. Quiero que se agilice al máximo la entrega de esa información a la Asamblea Legislativa en el más breve plazo posible. Perdón, a la Contraloría General de la República en el más breve plazo posible. Se nos pide esa información, tenemos que darla porque necesitamos empezar a hacer ese puente rápidamente para desfocar el tráfico que está saliendo de Heredia, que ya empieza a resultar afectado porque el inicio de obras entre La Pozuelo y Jardines del Recuerdo también ya se inició, y por lo tanto esto es fundamental. Así es que me siento muy satisfecho, muy contento y además muy agradecido por poder hacer este primer movimiento en firme hacia la construcción de la carretera a San Ramón. Bueno, ahí están las declaraciones del presidente, contundente, no más excusas,
no quiero oír problemas, quiero oír soluciones, le dice al Ministerio de Obras Públicas y Transportes en todos estos temas, Randall, porque Isel, ustedes dos que conducen al igual que yo, cuando uno pasa en estas presas de la Platina, cuando está el problema de los cierres, las personas que viajan al occidente, las personas que, bueno, hoy viajamos a la ruta 32 y es complicadísimo en algunos sectores lo que pasa en esas carreteras, uno dice, bueno, es que ahí están los proyectos, ahí está la situación, lo que ocupa es mano firme del MOB y eso es lo que está pidiendo precisamente hoy el presidente. Esos son los temas más importantes que trató hoy el mandatario con la prensa, que fue bastante contundente, se le agradece que sea pues claro, porque en algunas ocasiones uno le pregunta y al final no termina diciendo lo que uno quiere saber, pero hoy sí fue bastante contundente, hay que reconocérselo, y bueno, esto va a generar muchísimas reacciones, yo sé, y sé que también tienen un montón de cosas que contarnos en Matices ustedes. Bueno, Fede, muchas gracias. De verdad me impresionó positivamente la reacción del presidente Solís. Yo lo único que espero es que esto se concrete en hechos, ¿verdad? Y de hecho, voy a variarle un momentito el orden al programa, porque... se mantenga. ¿Sabe otra cosa que también me parece favorable para la imagen del presidente? Que no se exponga tanto, que no hable tanto, porque él siempre habla en todas las actividades, y eso muchas veces, y de hecho pasa como en el 99% de las actividades que tiene, se opacan por otros temas que no tienen que ver por las actividades, y que tal vez son anuncios importantes, de proyectos importantes, positivos para el gobierno. Está bueno que hable solo una vez a la semana. Sí. Bueno, sale Febe afectada, pero de ahí es mejor. Desde el punto de vista de comunicación política, con el perdón de Febe. No, para nada. De hecho, lo hemos comentado entre algunos colegas que cubrimos Casa Presidencial, que si el presidente quiere hablar una vez a la semana, pero que sea así de contundente como fue hoy, uno feliz. De hecho, uno tiene otros temas políticos que cubrir. Ahí está la Asamblea Legislativa, que da un montón de trabajo, los 57 diputados. Yo por mí no me molesto de que el presidente hable una vez por semana, pero que sea así de contundente como fue hoy el mandatario en temas importantes, y que ojalá que su posición también sea asumida por los responsables de todo esto, que son las personas que están negociando las convenciones colectivas, que sea también en algún momento pues los que están al frente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y que el presidente pueda contagiarlos a todos de este espíritu de contundencia que se le ve en este final de 2015, compañeros. Sin duda, gracias, Febe. Gracias, y voy a aprovechar a don Sergio Araya de Conrad Adenauer, que está con nosotros, viene a analizar las elecciones municipales, pero Sergio, yo sería un rechapa director del programa si no te pregunto tu opinión de todo lo que acabamos de hablar. Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Randall, Isel, Febe y amigas y amigos que nos están escuchando y más tarde nos verán en Canal 2. No, efectivamente, me parece que lo que ustedes han dicho refleja muy bien. Primero, que hay una estrategia aparentemente de comunicación un poco más, o por lo menos ya hay una estrategia de comunicación. Eso de que cuiden un poco la imagen del presidente, de que lo reserven solo para ciertos momentos, me parece importante, porque grandes problemas de esta administración paradójicamente han surgido de declaraciones que el señor presidente, al calor de un momento X, ha esbozado y ha generado toda una gran discusión, una gran polémica. Y ya concretamente sobre la temática que abordó, me parece muy inteligente, y Randa lo dijo claramente en el tema, por ejemplo, de la FIB, evidentemente está mostrando algo que Isel también señaló, y es que esa idea de presidencialismo imperial ya aquí hace tiempo está superada. Es decir, y eso es bueno que las y los costarricenses lo tengan muy claro, lo tengamos muy claro. El jefe de Estado no es el hacedor de todo lo que ocurre en la función pública de Costa Rica. Y existen una serie de mecanismos de control que son los que, en algunos casos, para algunos, más bien han excedido sus límites de competencia, para otros son necesarísimos para evitar justamente que un jefe de Estado quiera hacer y deshacer a su antojo, pero la realidad concreta es que muchas de las decisiones públicas que aquí se construyen no solamente están en manos del titular del Poder Ejecutivo. Entonces, creo que el presidente, que es un estudioso de la administración pública, de cómo funciona la realidad política de este país, lo ha entendido, y entonces de una manera también estratégica dice, bueno, yo, si por mí fuera, esto va, pero hay una serie de asuntos que el Estado de Derecho costarricense establece que yo no pretendo violentar, que me impide ir en la dirección que yo quiero, o al menos con la velocidad con la que yo quiero. Entonces crea esas alianzas, por ejemplo, con las familias que se sienten afectadas, en el sentido de que ahora toda la orientación de la crítica, de la presión, la sacó
del Poder Ejecutivo y la mandó directamente o a la Sala de lo Constitucional o inclusive en este caso a la Procuraduría General de la República, que en última instancia también podría ser muy interesante, y uno podría decir, hay una especie hasta de compadre hablado, porque la Procuraduría de alguna forma lo que está es también liberando al Poder Ejecutivo de la responsabilidad de que la Corte Interamericana le achaque justamente a este último la inacción en este tema, porque la misma Procuraduría está diciendo que ese decreto que tiene potencialmente vicios de constitucionalidad, sí, y el Poder Ejecutivo puede entonces aducir que un deseo de atender una necesidad de cierto sector quizás se precipitó al momento de elaborar esa directriz. Entonces me parece que muy inteligentemente el Ejecutivo y el presidente en este caso se sacudió del asunto y tiró la pelota hacia otra parte. Y con respecto al tema de las convenciones colectivas, igual me parece que el presidente está muy claro en que estos son problemas que se vienen arrastrando. El caso famoso de Recope es de varios años atrás, inclusive creo que es de los años 70, y me parece que decías hoy en la mañana que ese artículo polémico es del año 2009, sí, que se renegoció la convención. Entonces son cosas en donde él puede más bien, en una posición pausada, tranquila, entrarle a un tema que es de orden estructural, que difícilmente se va a solucionar en cuestión de 1 o 2 años y que además tiene aristas muy complejas, porque usted lo dijo hace un rato, el tema es que hay situaciones que serán los estrados judiciales correspondientes, en algunos casos la Sala de lo Constitucional, en otros casos la Sala que ve todo lo laboral, la segunda que pueden dirimir que de esto realmente son derechos adquiridos y que no. Estamos muy claros que las convenciones se pueden renegociar y hay toda una interpretación al respecto. El ministro de Trabajo justamente lo ha planteado. Una de las cosas que este colectivo Patria Justa estaba planteando en lo que negoció con el gobierno recientemente fue justamente la postura del Ministerio de Trabajo en la figura de don Víctor Morales, que aducía que las convenciones colectivas, una vez agotadas, ya perdían total vigencia en sus extremos completos. Entonces que lo que se podía era, como se dice popularmente, hacer borrón y cuenta nueva. Y esto es lo que algunos sectores, encabezados por Albino Vargas, sostienen que no es cierto. Bueno, serán los estrados judiciales los que dirimirán una vez más. Y entonces vea qué interesante, llegado a ese escenario, otra vez el presidente va a poder decir, bueno, yo estoy haciendo mi parte, lo que dentro del marco legal que está establecido en la actualidad puedo hacer, o sea, mi maniobrabilidad llega hasta este límite y de aquí en adelante son otros los actores que tienen que asumir el rol que les corresponde. Entonces me parece que es inteligente, que no está tratando de venderse como lo que no es, un Superman capaz de hacer todo, capaz de trascender contra viento y marea todo. De paso se quita esa imagen que a algunos le han ido endilgando de que trata justamente de transgredir el ordenamiento, tomando decisiones a veces un poco atropelladas o arbitrarias, y por el otro vende la imagen, digamos que uno cree que con toda la buena fe, vende la imagen de que efectivamente le quiere entrar a los problemas serios, a los problemas estructurales, pero le hace ver a la gente que lo hace de la manera en que el sistema le permite, no con cambios radicales, no con cambios más bien que pueden generar un problema mayor, sino siguiendo la lógica misma del sistema que le da este margen de maniobra. Sí, se quiere hacer algo diferente, donde el presidente tenga más potestad, evidentemente eso pasaría por hacer reformas constitucionales y legales que no están en la discusión, que el presidente ha dicho que hacen falta, porque lo ha dicho en muchos espacios públicos, pero también ha dicho con toda transparencia que él no se va a comer esas broncas en lo que resta de su administración, sí, porque hay otros temas más apremiantes que tiene que atender. Para cerrar este espacio que hemos extendido bastante de la introducción, nada más para contarles, el gobierno de la República acaba de mandar un comunicado impresionante, son las convenciones colectivas por orden de año firmado y quién las firmó. Muy bien. Y entonces les cuento, porque me parece información muy relevante. Claro que sí. Claro. La convención colectiva de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que empezó en el 69, se renovó por última vez en el 95 en administración de José María Figueres Olsen, y el quien la firma es don Pablo Cop, que era el presidente ejecutivo. La de Recope, la última vez que se renovó fue en 1999, en administración de don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Esta está denunciada, es decir, se está renegociando. La del Banco Popular se firmó en el 2012, en la administración de doña Laura Chinchilla, la última renovación. La Junta de Protección Social
fue en administración de don Miguel Ángel Rodríguez. La del INS se firmó por última vez en el 2008, en la administración de don Oscar Arias Sánchez. Con La del Guillermo Banco Constenla, de presidente exactamente, Sí, con don Guillermo Constenla. La del Banco Nacional se firmó, aquí se me pegó un 2014. poco el documento, en... 2014. Casi me corrí mucho, en 2014. Durante ¿Lo la tenés? administración de doña Laura Chinchilla. Ok. Ajá. La del banco, la del registro... No. La de Habdeba. Sí, la de Habdeba, esa, vamos. Sí, en el 2012, también bajo la administración de doña Laura Chinchilla, está denunciada por Habdeba mediante el oficio del 2015, de noviembre del 2015, que es de hecho la que en este momento se está también negociando. La convención colectiva de la UCR en el 92, Calderón Fournier. La del Banco Central, La del 2010. Banco Central fue en el 2010. Chinchilla Miranda. La Universidad Nacional, Calderón Fournier. La de Banco Crédito Agrícola, Oscar Arias. La del CNP, Arias. La del TEC, Figueres. La del Registro Nacional, Chinchilla. Seguimos ahí si querés. Ahí está la del Banco de Costa Rica en 2015. Del presidente Solís. Sí, del presidente Solís. Sí, que esa la baja esa, hay Ajá. que reconocerlo. Sí. Sí, esa fue negociada hacia abajo, sí. La de la Imprenta Nacional fue en el 2012, durante la administración de doña Laura, denunciada por la administración el 27 de febrero del 2015. Correos de Costa Rica también. Esa fue en el gobierno de don Abel Pacheco. La del INAMU también en la administración de don Oscar Arias Sánchez. Y la del INA también en el 2009, durante también la administración de don Oscar Arias. Y el Ministerio del Trabajo, Administración Arias, Infocop, Carazo, AIA, Solís, Rivera, que también fue firmada la baja, el SINAR, doña Laura, el INDER, doña Laura, y el Ministerio de Educación Pública, doña Laura. Agréguele todas las convenciones colectivas que hay en cada municipalidad, que ese es otro tema que también se ha venido planteando por parte del ministro de Trabajo, de la idea de denunciarlas, y que también ha creado algún tipo de resistencia de parte de ANEP en este caso. Inclusive recientemente tuvieron una reunión con líderes de los diferentes sindicatos de las 81 municipalidades. Yo sí tal vez quisiera agregar algo. Es importante no satanizar la figura de la convención colectiva, ¿verdad? O sea, ese es un instrumento que la legislación da para que se puedan negociar ciertas condiciones específicas entre el patrono, entiéndase el Estado, y los empleados de cada una de las instituciones. Ahí el tema sería ver, como pasó con lo de Recope, qué de lo negociado, en cada una de las convenciones entra dentro de lo que los abogados llaman lo razonable, lo que otros diríamos lo éticamente aceptable, y que no, como evidentemente no entraba dentro de lo éticamente aceptable la famosa fiesta de Recope o el almuerzo que el INA pretendía hacer para sus empleados. Pero sí es importante que esto quede claro, de que la mayoría son lógicas de funcionamiento del Estado de muchos años atrás, que evidentemente tampoco se pueden absolutamente todas negociar en los términos en que probablemente a la mayoría nos interesara que se negociaran simultáneamente, porque eso pues evidentemente tensaría aún más el clima social imperante, y el gobierno tiene que en eso manejarse con cierta habilidad política, es decir, no puede tampoco entrar en una especie de confrontación directa con todos los sectores públicos del país, con sectores organizados, porque eso tampoco nos conduciría a un buen puerto. Creo que ese es un tema que hay que manejar con cuidado, con habilidad, reitero, porque también el tema de los salarios de los empleados públicos, las convenciones colectivas y demás, hay que saberlo manejar con una justa dimensión, porque primero, y bien lo señala la administración con esto que acaban de transmitir, las convenciones no se negociaron únicamente con los sectores sindicales solos, es decir, hubo gente de parte de los gobiernos de turno que accedieron a ciertas concesiones, porque finalmente eso es una negociación, llegar a un acuerdo entre dos o más partes. Entonces, evidentemente no es que solamente el lado sindical es el que tiene toda la carga negativa en la materia, ¿verdad? Y que los otros fueron simplemente víctimas de las circunstancias, que se vieron obligados, compelidos a aceptar ciertas cosas. Creo que una buena negociación, como ya se demostró con el del Banco de Costa Rica, bien podría haber detenido algunos de esos excesos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tenemos que tener mucho cuidado de no llevar esto, que me parece es como lo ha manejado algún sector,
a un clima de confrontación en donde pongamos como en una especie de ringside, por un lado a los empleados públicos y por el otro a los que no somos empleados públicos, porque no se trata de eso, o sea, no se trata de entrar en una confrontación de esa naturaleza, en una lucha, entre comillas, de clase, entre empleados públicos y empleados privados, que tampoco ayudaría a la construcción de los grandes acuerdos que este país necesita. Creo que el sacrificio tiene que pasar por todos los actores. Los empleados públicos tienen que tomar conciencia de que la situación fiscal realmente es difícil. Los empresarios, los empleados privados, todos tenemos que tomar conciencia de ello, pero buscar una renegociación en términos, como dijo el presidente, pausados, sin mucha carrera, sin mucha desesperación por lograr acuerdos, y me parece a mí, sin esa presión de ciertos sectores que desde de entrada descalifican la figura misma de la convención, creo que sería muy útil para lograr ese clima de armonía social que tanto el país demanda. Pero sí me parece muy atinado también esto, que se haya planteado de esa forma, de exhibir quiénes fueron los que negociaron, pero repito, sin entrar tampoco a la descalificación, es decir, la convención per se no es mala, sí. Simplemente habría que ver qué se negoció y dentro de la convención qué cosas. Todos tienen que ponerse la mano en el corazón y decir, esto sí lo tenemos que rectificar para justamente aportar cada uno dentro de lo que cabe para ese gran sacrificio que el país está requiriendo en un momento crítico como el que estamos viviendo en la actualidad. Claro. Sí, vamos al tema de fondo, las elecciones municipales. Vamos a la pausa, mejor, hacemos el parteaguas ahí y regresamos para hablar de la importancia de las elecciones municipales desde lo político, desde los partidos, de la mecánica electoral con Sergio Araya. 2:36, vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 2:41 minutos, 2:41 de la tarde, estamos en Matices y hoy nos extendimos un poquito al inicio en el tema, en las noticias del día, pero vamos a hablar ahora sí de las elecciones municipales. Mañana tenemos el primer debate de presidentes de partidos políticos. Sergio, en términos generales, ¿qué representan estas elecciones municipales? Bueno, como ya lo han dicho en otros que me han antecedido acá, estas elecciones son todo un hito en la historia política de Costa Rica. Bien lo decía don Luis Antonio Sobrado hace algunas tardes. Es la primera vez en la historia de este país que todos los cargos de gobiernos municipales van a ser electos en simultáneo y en un proceso totalmente separado de las elecciones nacionales. Eso es muy importante porque este es un país que históricamente ha sido centralista, ha sido, lo que hablaba yo hace un ratito, ha girado políticamente en torno al poder ejecutivo. Es un régimen presidencialista muy marcado en el que a la gente, el ciudadano de a pie, prácticamente lo único que le interesa es votar por quien va a presidir el poder ejecutivo, suponiendo que este es el que va a resolver todos los problemas tanto nacionales, locales y personales que tiene cada costarricense. Entonces, el tema de lo municipal siempre se ha visto invisibilizado, siempre ha estado prácticamente subsumido dentro de la administración pública. Podríamos decir que las municipalidades han sido históricamente y especialmente del 49 para acá, y ahora explico por qué, la cenicienta de esa familia llamada administración pública, la hermana pobre. ¿Por qué? Porque del 49 para acá hubo un proceso de fortalecimiento de ese modelo de Estado centralizado con, paradójicamente, la creación de una figura que es un híbrido, que son las instituciones descentralizadas, de las cuales un ejemplo es la Caja, que esa inclusive tiene un rango constitucional en su autonomía, que es de antes del 49, pero a partir del 49, en un solo artículo que hay en la Constitución Política, se le dio todo un replanteamiento a la administración pública costarricense con la creación de las instituciones descentralizadas que vinieron a asumir competencias y roles que otrora eran más propias de las municipalidades, en un esquema más de descentralización territorial y no funcional como el que persigue esta figura de las instituciones autónomas. Entonces, las municipalidades con el devenir de las décadas fueron perdiendo competencias, fueron perdiendo incidencia en la toma de decisiones y en la realidad política y social del país,
Y entonces cuando los que se elegían popularmente, que eran los regidores, los miembros del Consejo Municipal, se integraban dentro del mismo proceso electoral que elegía presidente, vicepresidentes y diputados, en realidad prácticamente se invisibilizaban. Es decir, la gente no tenía ni siquiera la más mínima idea de a quién estaba apoyando cuando votaba por candidatos a regidores, porque normalmente, y sobre todo en la época antes del advenimiento del multipartidismo, se votaba, como se decía popularmente, en línea. Es decir, el que tenía interés de votar por Liberación Nacional o por la Unidad Social Cristiana para presidente, que eran los partidos fuertes en ese momento, por una especie de acción inercial terminaban votando por la papeleta de diputados de su provincia y por la papeleta de regidores de su cantón, sin ni siquiera saber quiénes integraban esas papeletas. Esto que había producido que los partidos políticos tuvieran en esas dirigencias de base, que eran los que aspiraban a ocupar cargos como regidores, esa maquinaria barata que les ayudara a movilizar los electores para el proceso electoral que a esos partidos realmente les interesaba, que era el de la presidencia de la República y en algún grado el de los diputados a la Asamblea Legislativa. Y estos dirigentes, en vez de preocuparse por ser líderes comunales, por ser líderes que tuvieran una clara identificación con las necesidades de sus compañeros de municipio, de sus vecinos, en realidad lo que tenían que hacer era congraciarse con las autoridades del partido para que los nombraran por un lado en la papeleta y por el otro a partir de ahí convertirse en el brazo político organizativo de los partidos. Entonces, con esta ya hubo un primer cambio que se comenzó a notar con la elección de los alcaldes de manera popular en un mes diferente a la elección nacional, que es en diciembre, que se da por primera vez en el año 2002. Y vea qué interesante, esto es un proceso que está en transición, está apenas decantándose. Ya después de que en el 2002 eran muy pocas las caras conocidas a nivel nacional que aspiraban a ser alcalde, ya después, conforme los procesos fueron adquiriendo madurez, hemos observado cómo exministros, exviceministros, exdiputados están o ya ejerciendo cargos porque han sido electos popularmente o están ahora interviniendo activamente como candidatos. Ustedes van a tener a muchos de ellos aquí en estos debates que inician el próximo lunes. Eso le demuestra a uno que una cierta parte de la élite política que ha estado siempre centrada en los asuntos nacionales y aspirando a ejercer cargos en las instancias nacionales, están comenzando a darle un valor a esta dimensión local, están entendiendo que esta parte local puede también tener la importancia suficiente como para que ellos, perdonando esta expresión, se dignen voltear a ver hacia esos cargos de elección popular. Ok, entonces, el gran cambio es que todas las papeletas se van a integrar en un solo momento, en una sola elección, que quiero hacer un paréntesis, son 81 elecciones distintas, pero adicionalmente son 81 elecciones multiplicadas por 3 y en algunos casos por 4, porque lo que va a tener la o el elector frente a sí el día de la elección es una papeleta con candidato a alcalde y vicealcaldes, una papeleta con candidatos a regidores y una papeleta con candidatos a síndicos y concejales de distrito, y en algunos casos con intendentes del distrito respectivo. Esto hace entonces que, y lo estamos viendo, ustedes inclusive son un ejemplo de ello, la temática local comience a adquirir importancia, comience a visibilizarse. Es decir, generalmente nosotros hablamos de los problemas nacionales, hablamos de los problemas del país, hablamos de la situación del desempleo, de la situación macroeconómica, de la situación de la infraestructura, pero generalmente lo hacemos en clave nacional. Ahora, esto nos está obligando, y a los medios de comunicación también, a hacer un ejercicio por comenzar a entender que debajo de esa gran conceptualización nacional hay problemáticas específicas desagregadas, en este caso en 81 municipios, que vendrían a ser para los efectos como 81 mini países, cada uno con sus propias realidades, sus propias limitaciones, sus propias características, con contrastes tan notorios como que en cuestión de 1 kilómetro de diferencia hay un cantón con un alto índice de desarrollo humano como lo es Escazú, y al otro lado uno que ocupa lamentablemente uno de los peores lugares en ese índice como lo es Alajuelita, para citar un ejemplo, o que inclusive hay grandes diferencias en cantones en el área, entre cantones del área rural y cantones del área urbano. En fin, es una posibilidad que tiene lo local de tener esa especificidad que, repito, por muchas décadas no ha tenido, y que el proceso electoral de alguna forma está permitiendo que eso ocurra. Ahora, es todavía un proceso nuevo,
es un proceso completamente inédito, no hay experiencias previas que puedan permitirnos decir qué va a ocurrir, pero si uno se basa en lo que han sido las elecciones de alcaldes, que fueron en diciembre, elecciones en las que también se eligieron síndicos y concejales de distrito, el panorama apunta a que todavía hay mucho por hacer, o sea, hay muchos desafíos. Claro, hay que recordar que esas elecciones de diciembre eran elecciones que se daban en un mes atípico para lo que es la cultura política costarricense, es decir, diciembre la gente estaba pensando en otra cosa, menos en asuntos políticos y menos electorales, y eso pudo haber también explicado en alguna medida este altísimo abstencionismo que ha rondado el 77% en los tres procesos de los que se tienen ya registros históricos. Por ejemplo, en el caso de la elección del año 2002, que fue la primera, hubo un 77% de abstencionismo. Sí. Ya en la elección del 2006, que fue la segunda, en diciembre estamos hablando, un 76.2, muy parecida a la del 2002, porque además hay que valorar que incrementó el padrón electoral, o sea, hubo más gente. Y finalmente la del 2010 es la que tiene la tasa de abstencionismo promedio más baja, con un 72.1, que sin embargo sigue siendo evidentemente muy alta. La inversa de lo que es la tasa de abstencionismo para procesos de elección nacional, lo que reafirma además que todavía a la gente le cuesta quitarse ese cassette de que lo importante únicamente ocurre en casa presidencial y en menor medida en Cuesta de Moras, y que lo importante, lo verdaderamente importante, inclusive para sus necesidades inmediatas, está ocurriendo en ese pequeño localito que está más cercano a donde él vive y que es en donde se alberga lo que conocemos como la municipalidad respectiva. Vamos a ver, existen expectativas de que baje un poquito el abstencionismo. Hay algunos estudios que hablan de que podríamos tener tal vez, en vez de ese 30% de participación, quizá un 35%, un 40%, que no deja de ser todavía bajo, pero que permitiría apuntar a que fue correcta la decisión de separar las elecciones municipales de las elecciones nacionales. Pero también hay otros aspectos. Los partidos políticos, esto los está obligando y los obligó, sobre todo a los partidos de escala nacional, a voltear la mirada también hacia lo local, a tener más cuidado en la identificación de quienes podrían ser sus representantes a los cargos de elección popular en cada uno de los cantones donde van a intervenir. Pero además de un fenómeno interesante, ustedes ven que de los 60 y pico de partidos que van a intervenir, 45 son de escala cantonal. Sí. ¿Qué representa eso? Representa una llamada de atención a los partidos nacionales, en el sentido de que se les está diciendo, señores, ustedes nunca en sus agendas partidarias han mostrado mayor interés por la problemática local. Se han centrado tanto en llegar a la Asamblea Legislativa o en buscar ser los titulares del Poder Ejecutivo y por ende manejar agendas de alcance nacional, que han descuidado lo local. Entonces la gente ha sentido la necesidad de construir organizaciones partidistas que de alguna forma encarnen, representen, condensen los intereses específicos, las necesidades concretas que hay en cada comunidad. Por un lado, pero vea qué interesante, y estoy haciendo así como una especie de popurrí de cosas que podemos ir profundizando. Muchos de estos partidos locales, ya cuando usted entra a ver quiénes son los que están ahí representándolos en estas próximas elecciones, se da cuenta que la mayoría son dirigentes que en su momento transitaron por los partidos nacionales. Y bueno, tenemos un caso muy claro que es el de don Johnny Araya, que va por una alianza por San José, que es un partido inscrito a escala cantonal, pero que todos sabemos quién es Johnny Araya. Y así como don Johnny y muchos otros. Pero el tema es que muchos de estos partidos locales no necesariamente son la expresión natural de liderazgos comunales que han considerado pertinente montar un partido para intervenir en una elección municipal, que sí los hay, y un ejemplo es la Junta Escasuseña, ocurrida al siglo XXI. Sí. Pero muchos son también más bien fracturas de los partidos grandes, de los partidos nacionales, que ahora han encontrado en este espacio de lo local una posibilidad de poder encontrar una expresión propia que no lograron ubicar en el partido al cual pertenecían. Me explico. Hay una asamblea de cantón, una asamblea provincial, como sea, donde se escogen candidatos
una facción del partido queda al margen de la configuración de la papeleta, y entonces, como decíamos antes, el chiquillo que tenía la pelota se enojaba, agarraba la pelota y se iba para su casa. Esta facción lo que hace es que entonces se sale de ese partido, y como la legislación electoral costarricense da muchas facilidades para crear partidos políticos, o bien va y crea un partido político, o bien se va a buscar uno de esos partidos que muchos eran ficción jurídica únicamente, y entonces se ofrecen como sus candidatos en una especie de negociación donde ambas partes ganan. Por un lado, el candidato que no tenía alero desde el cual catapultarse, y por el otro lado, el partido que lo que tenía era una marca registrada en el Tribunal Supremo de Elecciones, pero que le faltaba eso que algunos políticos llaman músculo político para poder participar en las elecciones. Esto es toda una nueva, digamos, fenomenología que se está dando en la dinámica política nacional, que, repito, se está comenzando apenas a vislumbrar, porque es un proceso nuevo, que de alguna forma se comenzó a ver algunos rasgos en los procesos ya arrancados en 2002, pero que lo que hace ver es que poco a poco el país como un todo va transitando hacia una transformación de modelo. Muchas veces las grandes transformaciones no se dan por acción deliberada de los tomadores de decisiones, como en teoría debería de ser. Muchas veces más bien los tomadores de decisiones toman, valga la redundancia, decisiones a partir de acontecimientos que los han desbordado y que no les queda más remedio que tratar de acometer para evitar que se les salga totalmente de las manos el control de la cosa. Y por eso terminamos haciendo normas que se van ajustando a la realidad de los tiempos y no a la inversa, normas que prevén cosas y tratan de ir anticipando escenarios. Creo que este es un ejemplo de esto. Se hizo un cambio en el Código Electoral allá por 1998, a finales del cuatrienio 94-98, que en su momento pasó casi que inadvertido. Yo tengo referencias de que algunos diputados de aquel entonces lo votaron sin saber ni qué era lo que estaban votando, porque el proyecto de reforma al Código Municipal se incorporó dentro de un paquete de otras normas, y lo que entró así casi que por la cocina ha ido generando una serie de dinámicas nuevas, como las que he tratado de enumerar muy rápidamente, que de alguna forma están empujando al país hacia una línea que algunos han venido clamando desde finales de los 80, inicios de los años 90, que es la búsqueda de esa mayor y más efectiva descentralización. No es gratuito que ahora por fin se haya aprobado la ley general o una ley para transferir competencias a las municipalidades, y tampoco es gratuito que en el año 2002 se haya logrado aprobar, aunque todavía no se ha puesto en práctica, la reforma constitucional al artículo 170 para dotarle a las municipalidades de mayor participación en el gasto público y llevarlo hasta un máximo de un 10% del total del gasto público. Todo esto, repito, que va encaminado hacia lo que los expertos en estas materias dicen, la búsqueda de la descentralización política, que es distinta de la descentralización funcional, pues de alguna forma se aceleró, repito, porque estos procesos que ya se desataron y que no parecen tener retorno, han ido permitiendo que las circunstancias se vayan acomodando para que casi que por necesidad, repito, y no por prevención, se vaya acomodando el diseño institucional y jurídico, o jurídico e institucional del país, a esta nueva realidad política. Cuando, al menos ahorita que estamos ya planificando y que ya tenemos estructurado los candidatos que van a participar en los debates, nos damos cuenta de una situación muy particular más bien, que va en la línea de lo que usted ha dicho, don Sergio. Yo recuerdo, al menos en cantones, en mi cantón y en cantones cercanos al del Guarco, que en las elecciones pasadas habían al menos apenas 2 candidatos. Ahora nos vemos que de hecho un cantón como Guásimo tiene más de 7 candidatos a alcaldes, Grecia también. Es decir, es algo que se está dando. Los partidos políticos en este caso ya se están dando cuenta que a esa Cenicienta ya le pusieron una zapatilla. Y eso también evidencia, don Sergio, en este caso, y me parece a mí que los partidos se están dando cuenta, que es la mejor forma de mostrar realmente cuáles son sus bases a nivel local. Sí, eso es muy importante, y bueno, como todo no es color de rosa, también esto tiene sus otras aristas que las podemos ir viendo. Efectivamente, una elección municipal le va a dar a los partidos, especialmente a los que tienen vocación nacional u organización a escala nacional, la posibilidad
de ir midiendo sus verdaderas capacidades en materia de movilización de votantes. ¿De cara a qué? De cara a la elección que sigue 2 años después, que es la elección presidencial y la de diputados del 2018. Y evidentemente algunos partidos, y por esto aquí, digamos, aunque haya 45 partidos cantonales y creo que 9 provinciales, muy probablemente se avisora que, así como pasó en las elecciones de 2010, los partidos más reconocidos o con mayor capacidad de organización históricos, como son Liberación y en menor medida la Unidad, sigan manteniendo una cierta supremacía sobre lo que pase ya finalmente en los resultados electorales. ¿Por qué? Porque estos partidos, por lo que usted bien decía, están volcando ahora la mirada hacia estos procesos municipales, también porque necesitan transmitirle a la ciudadanía en su conjunto, como suele ocurrir en otros países, cuando hay elecciones de este tipo a mitad de un periodo constitucional de gobierno nacional, que están literalmente bien fortalecidos, bien preparados para lo que es el torneo nacional. Sí. Es decir, estas elecciones municipales pueden convertirse en términos futbolísticos o en términos deportivos como en una especie de ensayo, de fogueo de cara a lo que van a ser las elecciones nacionales. Y ustedes lo van a ver, Si finalmente se sabe que, por ejemplo, en este momento hay 46, si mal no recuerdo, alcaldes de Liberación Nacional del total de 81 que conforma la división político-administrativa del país, si por decir algo mantiene ese mismo número o lo supera, va a ver usted a Liberación Nacional evidentemente sacando pecho y diciendo que está de aquí a Zapote a un brinco. O si por el contrario la Unidad Social Cristiana, que ahorita tiene 9, logra llegar, no sé, a 18, duplica la cantidad de alcaldes que tiene, y Liberación decrece, va también a vender seguramente la imagen de que esa es la demostración de que ese proceso de fortalecimiento que está haciendo ya está dando sus primeros resultados y que están prácticamente encaminados a la victoria en 2018. O si un partido como la Acción Ciudadana, que en este momento creo que tiene 2 o 3 alcaldes, se queda sin un solo alcalde, se va a decir entonces, los titulares van a ser: partido de gobierno sufre el peor descalabro, demuestra el rechazo de la ciudadanía hacia lo que es el gobierno nacional, aunque este último no tenga vela en el entierro. Sí. Pero el tema es que, quieras o no, la elección local se utiliza también como un termómetro, sobre todo los partidos nacionales, reitero, para no solamente medir fuerzas, no solamente para internamente hacer balances de cómo está su verdadero estado en materia de movilización de electores, en materia de organización de la logística electoral, sino para proyectar mediáticamente eso, imágenes de fuerza, o eventualmente que le transmitan sus adversarios señales de que están débiles de cara a las elecciones nacionales. Pero todo eso inclusive pasa, y por eso los partidos se han preocupado por intervenir activamente en los diferentes cantones. ¿Por qué? Porque los medios y porque la misma ciudadanía están comenzando de a poquito, porque eso también no puede uno tirar las campanas al vuelo, pero de a poquito están comenzando a mostrar interés en este proceso local. Se están comenzando a preocupar más por determinar qué es lo que va a ocurrir en esta renovación de autoridades locales. Y eso, repito, hace entonces que sí, que efectivamente muchos partidos que antes no veían importante intervenir en estos comicios lo hagan, aunado a lo que ya expliqué de que hay liderazgos locales o liderazgos de partidos tradicionales peleados con sus estructuras viejas, que han encontrado en esta elección municipal una oportunidad para tratar de materializar su aspiración de ocupar un cargo público, aunque sea en este caso a nivel local. Vamos a hacer una pausa comercial, nuestra segunda pausa, son las 3:02, vamos al corte y ya regresamos para seguir hablando sobre elecciones cantonales. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Son las 3 de la tarde con 7 minutos. Estamos con Sergio Araya, el analista de Konrad Adenauer, acompañándonos hoy, hablando sobre las elecciones cantonales.
Hay una consulta que nos mandaron, a mí me pareció muy acertada, ¿no, Sergio? Sí. Y es que si de cara a estas elecciones se podría prever un crecimiento en la elección de los alcaldes de partidos cantonales, producto precisamente del descontento de la población y el desconcierto con los partidos políticos tradicionales. Bueno, vamos a ver, sin pretender sacar una bolita de cristal, que no es lo que puedo hacer, pero yo diría que en un escenario, digamos, positivo para las aspiraciones de estos partidos locales, podría ser que justamente el hecho de que por primera vez esté centrando la atención, el ojo de la gente en los asuntos de su comunidad, permitiera que candidatos que otrora eran prácticamente invisibilizados tengan la posibilidad de darse a conocer, de ser reconocidos por la gente, de que sus propuestas satisfagan a la gente y de que terminen siendo votados por la gente. Y para esto simplemente voy a decir un dato que un estudio que la Fundación justamente hizo con el apoyo de Sid Gallup reflejó. Imagínense que hoy los que fueron electos en diciembre del 2010, el 75% de la gente no sabe ni cómo se llaman los alcaldes que los están dirigiendo en sus respectivas comunidades. El 75%. Y el 53% del total de personas entrevistadas, y esta es una encuesta que se hizo a escala nacional, no conoce ni siquiera el nombre del partido al que pertenece esa persona que es el alcalde de su cantón. Entonces, en ese escenario, visto el vaso medio lleno y no medio vacío para las aspiraciones de estos candidatos de partidos locales, podríamos decir que la cancha está abierta para todos y que aquí dependería entonces de la viabilidad, de la habilidad y de la capacidad que tenga y de los medios que tenga para que de repente su planteamiento pueda de alguna forma atraer al grupo de electores suficientemente grande como para que logre ser electo. Pero, para ser justo, ahora lo voy a ver en el otro escenario, ahora voy a ver el vaso medio vacío y no medio lleno para estas aspiraciones de alcaldes de partidos locales. Un problema que han tenido estos procesos electorales en el pasado reciente es que su altísimo nivel de abstencionismo que ya mencioné, lo que ha permitido es que aquellos partidos que ya tienen más experiencia en el manejo de movilización de electores, con un poquito del uso de su maquinaria dispuesta a este proceso electoral, logren sacar la cuota de votos necesaria para con ello ganar la elección respectiva. Y voy a poner un ejemplo que lo traje deliberadamente a propósito porque creía que este tema iba a salir en el análisis. Te pega bien, ¿no? En perspectiva. En perspectiva. Imagínense, sí, ya me gradué en otra dimensión. En el Cantón Central de San José, y pongo ese porque es la capital, solamente para efectos de que la gente sepa, de acuerdo al Tribunal Supremo de Elecciones, el padrón electoral del 2014 estaba en 228.847 electores. En diciembre del 2010, que pudo, digamos, bajar un poquito, pongamos que pudo haber estado en unos 218.000, tal vez 215.000 electores. En diciembre del 2010, ¿verdad? Votaron 40.873 personas. En números relativos, significa que apenas votó el 17.8% del total de personas habilitadas para hacerlo. Y de esos, 25.206 votaron por Liberación Nacional, por Johnny Araya, lo que del padrón total representaba apenas el 11%. Es decir, apenas 1.1 de cada 10 posibles electores del Cantón Central de San José acudieron a las urnas a votar por Johnny Araya. Claro, para la elección, en el caso de él, compitiendo con los otros partidos, esos 25.000 y un poquito más de votos representó el 61% de la votación, porque él duplicó a los demás. Entonces, ¿qué quiero dar con este ejemplo? ¿Qué quiero darme a entender? Partidos como Liberación Nacional, como la Unidad Social Cristiana, que tienen maquinarias que están acostumbradas a trabajar lo que son estos procesos de base, donde básicamente de lo que se trata es de contactar al elector, motivarlo, meterlo en un carro y llevarlo al centro de votación. Ellos que tienen más experiencia en este campo emplearon esa maquinaria electoral, por ejemplo, en diciembre del 2010, y con una cuota pequeña de votantes fue lo suficientemente grande para, en el caso de San José, por ejemplo, duplicar a los demás partidos, Liberación Nacional, pero que si lo vemos en términos generales,
es realmente ínfima la población. Es decir, Johnny Araya fue legítimamente designado alcalde porque el proceso establece estas reglas así, pero en términos de representatividad apenas representaba el 11% del total de las y los josefinos inscritos. Y estoy excluyendo a los que no estaban todavía en capacidad de emitir el voto. Entonces, estos candidatos tienen un gran problema, y es que son partidos pequeños que probablemente no tienen los recursos que sí tienen estos partidos más grandes, y entonces tienen que comenzar a buscar cómo darse a conocer. Y aquí hay un tema importante que no se puede obviar. Cuando en febrero de 2014, en abril de 2014, Liberación Nacional fue vapuleado en la elección, en la segunda ronda, recuerden que Liberación Nacional sacó un 22% del total de votos. Y digo Liberación Nacional porque ya Johnny Araya no estaba realmente jugando, fue gente que votó por Liberación Nacional. ¿Qué significa ese dato? Que ese es un voto duro de Liberación Nacional, que aún en las peores adversidades respaldó al partido. Ese 22%, en este contexto que acabo de decir, para una elección nacional era insuficiente para ganar una elección, como quedó reflejado. Pero en una elección en la que el abstencionismo puede rondar el 70 o más por ciento, ese 22%, si ellos lo logran consolidar, lo logran mantener y lo logran movilizar con su maquinaria electoral, sí puede ser lo suficientemente grande como para marcar la diferencia en una elección de esta magnitud. Entonces, ¿cuál es el desafío que tienen? Ahí sí ya no solo estos candidatos de partidos locales, sino en general todos los demás partidos. Tienen la obligación de lograr que baje el nivel de abstencionismo, porque entre más bajo sea el abstencionismo, más competitividad puede haber. ¿Por qué? Porque entonces no es lo mismo que yo tengo 4 personas, para ponerlo en esos ejemplos, totalmente leales a mí, que de 6, si solo esos 4, si solo llegan a votar 6 y yo aporté 4, gané por barrida. En cambio, si llegan a votar 14, ya esos 4 míos se vuelven una minoría. Entonces, le respondo de forma muy concreta. ¿Puede haber una oportunidad? Sí, sí la puede haber. Si el tema de lo local comienza a adquirir esa importancia que no tuvo en el pasado reciente, pero dependerá en mucho, y esto es una especie de paradoja perversa, dependerá en mucho de la capacidad que tengan estos candidatos de darse a conocer, de poder ser reconocidos, repito, por la gente, de movilizar a los electores, y aquí entra entonces las motivaciones que puede tener la gente para ir a votar. En esto los medios de comunicación juegan un rol determinante, porque en este momento, imagínense que este estudio que recogió información de gente en el mes de septiembre, el 78% de la gente entrevistada ni siquiera sabía que iba a haber elecciones municipales el próximo 7 de febrero, el 78% de la gente. Eso puede ser una oportunidad de oro, paradójicamente, porque si esta gente es la que sabe llegarle a esos conciudadanos de su municipio y los convence, primero les informan que hay una elección y los convence de que ellos pueden ser esa alternativa fresca, distinta, para tomar el control de esos gobiernos municipales, bien podrían tener éxito, pero tienen que enfrentar una dura realidad, y es que estos procesos se han ganado históricamente por capacidades institucionales que normalmente los que lo han tenido han sido Liberación y la Unidad. Y un ejemplo simple, con esto termino. Liberación tiene más de 40 y pico de alcaldes, la Unidad tiene ahorita 9, es el segundo, y el PAC, que en ese momento no era partido de gobierno, apenas tiene creo que 3 alcaldes. 6 alcaldes. Pero vean qué interesante, y ahí es donde usted ve el peso de la maquinaria electoral, de la maquinaria de los partidos en una elección local. En 2006 fue cuando el PAC solo alcanzó 2 o 3, pero 9 meses atrás, estuvo a 18,000 votos Otón Solís de arrebatarle la presidencia a Óscar Arias. Entonces usted dice, bueno, ¿qué pasó en esos 7 meses? ¿El partido se desintegró? No, es que son dinámicas distintas. La elección nacional juega mucho la parte mediática, la parte comunicacional. La elección local, hasta el día de hoy, ha jugado más la parte de la maquinaria electoral, lo que los políticos, ustedes van a tener mañana, llaman la organización electoral. Sí, es una organización más segmentada. De hecho, ayer cuando estábamos analizando lo de los indicadores cantonales con los 2 investigadores del Estado de la Nación, veíamos eso, porque es algo particular.
en los cantones se ve más el arraigo hacia un partido político y también más que hacia un partido político, hacia su figura, su líder comunal. Muchas veces se da que no es el líder quien busca el partido político, sino es el partido político quien busca al líder porque sabe que le funciona quejar a gente. Pero atención, en este modelo que ha sido del mínimo esfuerzo, lo llamo yo, ese líder comunal tampoco es que representa a la totalidad de los ciudadanos del cantón, representa el segmento suficientemente amplio como para marcar diferencia en el proceso electoral, pero que en un contexto de baja participación se vuelve más significativo, porque si yo soy el líder, digamos, de la Unión de Asociaciones de Desarrollo Comunal del Cantón de Moravia, con que yo logre convencer a los líderes de las asociaciones de desarrollo que forman parte de esa unión y estos convenzan a 4 o 5 de su círculo familiar inmediato y de su círculo de influencia inmediato, puede que consiga los votos necesarios para ganar la posición de alcalde sin que eso signifique que tenga una representación realmente integradora de todo el cantón. Ese es un tema que hay que aprender a diferenciar. Y por eso aquí no es menos importante el tema del abstencionismo. Yo soy un convencido de que a los partidos, y no estoy diciendo que ellos van a propiciar esto, pero sí los partidos que han, digamos, mantenido hegemonía en los cargos de elección municipal desde que las elecciones de alcalde se hacen a través del sufragio universal, les ha servido justamente que la tasa de abstencionismo sea muy alta. Y por tanto, más bien el desafío, repito, que tienen los otros partidos, e inclusive estos de carácter local, es que así como lograron organizarse, ahora tienen un desafío mucho más fuerte, que es atraer gente que normalmente no ha participado en este proceso electoral, ese otro 70% que ha brillado por su ausencia, porque prácticamente es ahí donde tienen que encontrar terreno fértil para sus propuestas, para sus candidaturas. Sí, porque ahí hay algo que tienen que valorar. La gente que está votando ya tiene definido evidentemente su partido político. Así es. Y si van a luchar por atraer los que ya tienen su partido, pues pueden perder los que todavía no se han atraído. Exactamente. Sergio, ahora te dije que te habías convertido en un analista prospectivo. El caso del PAC, que a mí me llama mucho la atención, porque yo tengo muy claro, gracias a los analistas que han pasado por estos micrófonos, que el que ganó la elección presidencial fue Luis Guillermo Solís, no Así necesariamente el PAC, es decir, que el presidente Solís fue más grande como candidato que el PAC. Así es. ¿Vos crees que las elecciones municipales le puedan dar una dosis de realidad al Partido Acción Ciudadana, en el sentido de que o gane muy poquitas alcaldías o inclusive menos de las que tiene, que son 6? Sí, bueno, ese es un tema interesante. Sí, en parte, y este es un tema que a mí me parece muy, muy injusto para el proceso y para la lógica con la que se decidió pasar los comicios municipales a un periodo totalmente distinto de los nacionales. Dije al principio que uno de los grandes logros de esto es visibilizar lo local y que de alguna forma deje de ser la cenicienta de lo nacional. Sin embargo, como la realidad no necesariamente lo que uno quiere, sino lo que es, por lo menos en otros países donde este proceso ya se ha implementado, muchas veces las elecciones estas locales terminan convirtiéndose en un termómetro para medir lo que pasa a nivel nacional. Y esto no se puede soslayar. Repito, es injusto porque son realidades distintas, son cosas diferentes, están interrelacionadas, pero son cosas diferentes, pero en la práctica sucede así. Entonces sí puede ocurrir que en algún caso esta elección de febrero de 2016 se convierta en una especie de plebiscito a la sombra de aprobación o improbación de la actual administración. Y esto le hubiera pasado a cualquiera, ¿verdad? Tocó en suerte al PAC, que es el que está ejerciendo el poder, le pudo haber pasado a quien fuere, y le va a pasar al que esté gobernando del 2018 al 2022. Pero entonces ahí podría ser que eso juegue en contra del mismo partido, es decir, que haya gente que para, entre comillas, castigar al gobierno del PAC, termine no votando por el PAC. Pero tampoco en un caso específico del PAC puede uno simplemente focalizar todo hacia eso que acabo de decir, por lo que ya señalé también, es decir, el Partido Acción Ciudadana no ha mostrado hasta la fecha esa fortaleza institucional, esa capacidad organizativa que sí han tenido Unidad y Liberación Nacional, básicamente. Entonces el Partido Acción Ciudadana
tenía de por sí, y una vez se lo dijimos al expresidente de ese partido, don Rodrigo Carazo, en estos mismos micrófonos, tenía el gran desafío de comenzar a construir organización a nivel local. Y vean qué interesante, siendo el partido de gobierno, es uno de los que aceptó ir en coalición, por ejemplo, con el Frente Amplio en algunos sitios. ¿Y por qué el Frente Amplio accedió también? Porque el Frente Amplio, pese a ese crecimiento que tuvo en la elección parlamentaria, también es consciente de que a nivel local todavía le falta esa estructura de base. Por ejemplo, el Frente Amplio en 2010 para alcaldes sacó del total de votos para alcalde que hubo en los 81 cantones el 0.68% de los votos. Bueno, por eso es que no tiene ningún alcalde en este momento. Alcalde, ¿no? Pero ¿por qué ocurre esto? Porque, repito, son dinámicas diferentes. El PAC nunca ha sido una estructura sólida desde el punto de vista tradicional, de lo que se entiende como un partido que tiene ese dirigente de base, capaz de identificar en su manzana, en su barrio a los electores, capaz de llegarle, de convencerlo, capaz de movilizarlo y llevarlo al centro de votación. No lo ha tenido. Luis Guillermo Solís, como bien ha señalado, ganó más, primero porque él tenía una empatía con la ciudadanía especial, pero también porque se convirtió en el voto protesta hacia todo lo que él no representaba. O sea, votar por Luis Guillermo Solís, guardando las diferencias del caso, en el 2014 fue como recientemente hicieron las y los amigos guatemaltecos votando por Jimmy Morales, es decir, era decirle no a lo establecido, era más un voto en contra del gobierno de Liberación Nacional y de la continuidad de Liberación Nacional y de lo que representaba en términos de clase política tradicional, y menos un apoyo al PAC. Y como también se ha dicho en este mismo programa, la demostración fue en febrero, donde hubo un 23% más de votación hacia Luis Guillermo Solís que hacia las 7 papeletas a diputados que el PAC presentó en las respectivas provincias. Entonces, me parece que el PAC es muy interesante lo que voy a decir. Tiene el desafío de mostrarse que se está consolidando como organización, y eso solamente lo podría mostrar si saca por lo menos más de la cifra de alcaldes que tiene. Sacar la misma cantidad ya sería para mí un sinónimo de que no lo está logrando, pero si saca menos, también se le podría achacar a que la percepción que se pueda tener en ese momento del gobierno, que de acuerdo a las mismas encuestas no es en este momento la más positiva, se le podría estar pegando en el sentido de que aunque la gente votó por Guillermo Solís y no por el PAC, sí terminarían castigando al PAC porque el presidente proviene de ese partido político. Claro, pero bueno, aquí me iluminó Google Martínez, Giselle Martínez, que siempre tiene sus datos a mano, que Liberación Nacional tiene 59 alcaldías, el PUSC tiene 8 y el PAC tiene 6. Gracias, Google Martínez. Gracias, Sergio, por estar con nosotros el día de hoy en la tarde. Espero que disfrutes los debates, sé que los vas a escuchar. Así es. Y bueno, aquí además un día de estos haremos los análisis de los debates. Sí, claro. Con mucho gusto. Gracias, Sergio. Gracias, Giselle, por la producción Buenas del programa tardes. de hoy. Y Esteban, que estuvo con nosotros hoy en los controles. 3:25. Nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana a las 11, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, el primer debate, el debate de presidentes de partidos políticos. Feliz jueves. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.